Gracias por tu misericordia que podemos consagrarnos a ti esta noche, dar nuestras vidas a ti para tu edificación, y damos a ti esta reunión. Abrimos todo nuestro ser a ti, Señor. Edifícate en nosotros hasta lo máximo, lo sumo. Edifícanos en ti. Háblate en nosotros y devélanos y muéstranos este capítulo maravilloso, Génesis 49. Queremos ver las experiencias espirituales que necesitamos para llegar a ser el Israel de Dios. Te amamos, Señor. Santos, esta noche el mensaje es una continuación del de la semana pasada en Génesis 49, el cual es uno de los capítulos más sobresalientes de toda la Biblia. Este capítulo por completo es un extracto de toda la Biblia. Todo el capítulo son las profecías de Jacob con bendiciones para sus 12 hijos, y de hecho sus 12 hijos en totalidad son la casa de Israel, y sabemos que Israel tipifica la iglesia como la casa de Dios. Y en Gálatas 6, la iglesia debe ser el verdadero Israel de Dios. Así que las profecías de Jacob, que son bendiciones, y todas las bendiciones espirituales que vemos aquí son las bendiciones espirituales que necesitamos para ser edificados como la casa de Dios en realidad, y así llegar a ser el Israel de Dios. Hemos visto que el Dios de Jacob es el Dios de la transformación. Y como el Dios de transformación, Él opera en todas las cosas para aquellos que le aman, para Él forjarse en nosotros, de tal manera que seamos transformados y conformados a su imagen y edificados para ser la morada mutua de Dios y el hombre, para su expresión eterna en el universo y finalmente como la Nueva Jerusalén. Este capítulo por completo es un extracto de toda la Biblia y nos muestra la historia del pueblo de Dios. No simplemente el pueblo de Israel, sino nuestra historia, quienes somos el Israel de Dios, la iglesia. Y todos estos versículos en Génesis 49, del 1 al 28, presentan nuestra historia espiritual. Así que necesitamos entrar en el contenido de esto. Cuando Jacob habló estas cosas fue al final de su vida, y me gustaría decir una vez más, y lo digo vez tras vez, hermanos y hermanas, cuando vayamos a morar con el Señor, estamos aquí para traerlo de regreso, pero cuando vamos a encontrarnos con Él, o sea que quedemos aquí o que vayamos a encontrarnos con Él, cuando partamos, si es que partimos de esta vida, debe ser, y nuestra vejez debe ser el cenit de nuestra vida. Este capítulo muestra que nuestro pasaje por esta tierra debe ser como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es completo. Finalmente, Jacob debe ser un gran ánimo para nosotros. Él era un suplantador y uno que tomaba por el talón, muy natural y también muy listo en engañar a la gente, pero al final de la vida vemos uno que ha sido transformado, maduro en vida, y el resultado de su madurez en vida no es otra cosa que la edificación de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente en realidad. Jacob, en su partida, es un cuadro maravilloso, porque lo que vemos aquí es un cuadro de uno que parte de un hombre que ama a Dios y pasa a morar con el Señor. Nosotros partir de aquí, de esta tierra, cuando vayamos a encontrarnos con el Señor. Como en Hebreos 11:21 dice que por fe Jacob, mientras iba muriendo, bendecía a los hijos de José y adoraba a Dios mientras él adoraba apoyando sobre su bordón. Este es un cuadro maravilloso. A los 147 años lo vemos que él está apoyándose, adorando a Dios y apoyándose sobre su bordón y bendiciendo a sus hijos y nietos y profetizando. Así que debemos ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y infundidos con la gracia para ser su cuerpo viviente. Así que al final de la vida de
Jacob, no vemos un cuadro triste, sino una vida, un cuadro victorioso y precioso de un hombre que fue transformado en vida y madurado en vida, no para su espiritualidad individual, sino para la edificación de Dios en vida, para su expresión corporativa. La semana pasada vimos las primeras 6 tribus. Y yo atesoro los puntos que vimos la semana pasada. Yo quiero animarles a todos nosotros. Tal vez usted leyó el estudio vida sobre esto, pero yo quiero animarles a que vuelva a leer estos estudios vida y ore sobre ellos. Y los ore de una manera cuidadosa. La semana pasada, cuando cubrimos las primeras 6 tribus, yo escribí lo siguiente. Hay 57 páginas de los estudios vida con respecto a las primeras 6 tribus. Pero con respecto a los últimos 6, hay 94 páginas para las últimas 6 tribus. Así que estos 2 bosquejos son un extracto el extracto de toda la Biblia. 150 y tantas páginas del estudio vida de Génesis. ¿No es algo maravilloso? Cuando el hermano liberó todas estas cosas, fueron muy ricas. Quisiera mencionar como repaso con las primeras 6 tribus que con Rubén y con Simeón y Leví vemos allí unas advertencias. Cada vez que recibimos una advertencia en la Biblia o una amonestación, esa advertencia es una bendición. No es una bendición recibir una amonestación, una advertencia de parte de Dios. Cuando Él dice, no toque esto, es igual que un padre cuando le dice a un hijo, no toque el horno. Es una bendición. Si el niño toca el horno, se quema y es terrible. Así que vemos advertencias con Rubén, Simón y Leví. La de Rubén fue con respecto a la lujuria carnal. Y debemos orar que estas palabras en la Biblia que dicen que debemos huir de las pasiones de la carne. Y aún debemos orar, Señor, sálvame de toda cosa de la lujuria carnal, para que yo pueda ser un vaso puro para contenerte y ser lleno contigo para tu expresión corporativa en el cuerpo. Entonces con Simeón y Leví vimos en ellos, en sus profecías, había 2 palabras allí, la autovoluntad, la propia voluntad y su ira, que en totalidad la voluntad y la ira son parte de nuestra constitución natural o nuestra disposición natural. Nuestro hombre natural está lleno de ira y de nuestra propia voluntad. Así que Rubén fue la lujuria de la carne y con Simeón y Leví, y la advertencia esta nos salva de la voluntad y de la ira. Y cuando llegamos a Judá y Zabulón e Isaacar, usted tiene la verdadera experiencia del Dios triuno procesado y consumado, corporificado en Cristo y realizado como el Espíritu en nuestro espíritu. Así que con Judá vimos que Judá es un tipo de Cristo y Cristo es el verdadero león de la tribu de Judá. Y en esas profecías con respecto a Judá usted ve la victoria en Cristo, el reino de Cristo y el disfrute y el descanso en Cristo. Está lleno. Este lenguaje es muy poético en tipología y es necesario entonces conocer toda la Biblia para poder interpretar esta tipología. Vimos con Judá que la carga hacia él, el encargo era tener la victoria en Cristo y necesitamos que Cristo sea nuestro Rey en nuestro ser, y en su segunda venida Él viene como el dador de la paz, Siloé, como Silo, por lo cual debemos disfrutarlo como el pacificador y disfrutarle y descansar en Él. Y la palabra aquí dice, medio de atar el pollino a la vid. ¿Cómo usted puede interpretar eso? Un burrito, un pollino. Eso significa nuestro hombre natural luchando y peleando, laborando,
pero necesitamos darnos cuenta que al llegar, que en nuestro destino somos pámpanos de la vid. Así que debemos estar atados a Cristo como la vid y debemos estar permaneciendo en Él hasta que nuestros ojos sean tornados en rojos y vemos nuestras ropas en la sangre o de las uvas. Y el rico disfrute de Cristo como el vino nuevo, se llenan de rojo nuestros ojos, que significa transformación en vida. No estamos enfermos, sino llenos con una vida maravillosa. Somos aquellos amantes de Cristo y nuestros dientes están blancos como la leche, que tenemos una función fuerte para ingerir la palabra de Dios y expresar la palabra de Dios. Y con respecto a Judá, este es el contenido del Evangelio. Cristo el Rey ha sido procesado por medio de todos sus procesos y ahora Él en resurrección y está en ascensión en su ministerio celestial, ministrándose a sí mismo con todas sus riquezas en nosotros. Cuando llegamos a Zabulón, vemos que Él significa el embarque del Evangelio. Atados a la vid, somos transformados de pollinos en barcos, en embarcaciones, llenos con la carga de Cristo, y embarcamos y llevamos a Cristo por todo el mundo. Judas significa Cristo los evangelios y Zabulón un puerto marino, como en el libro de Actos de los Hechos. Y en Isaacar es tipificado como un pollino. Debemos ser fuertes en este sentido para salirnos de las divisiones y de las denominaciones y descansar en los pastos verdes que es Cristo, que no es otra cosa que la vida gloriosa de la iglesia. Esto está lleno de significado en estas primeras 6 tribus. Claro, Isaacar cubre todas las epístolas, así que este es todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora llegamos a las próximas 6 tribus, las últimas 6. Así que vamos a leer sobre estos puntos juntos que son tan preciosos. La primera tribu que vamos a ver, y esta es la número 7 en esta noche, pero es la primera esta noche, es la de Dan. Las próximas 4 deben ser consideradas como un grupo. Con Dan, y la palabra con Dan es apostasía. Debemos ser salvos de la apostasía. Con respecto a Gad, la palabra principal es recobro. Alabado sea el Señor por el recobro. Hay apostasía, pero después de la apostasía llega el recobro. Entonces tenemos a Aser. Y con Aser tenemos un hermano aquí en el entrenamiento que se llama Aser. ¿No es maravilloso? No todos aman al hermano aquí, Aser. Aser, su nombre significa bendecido o contento. Así que es un buen nombre. Me gustaría, si yo no fuera Marx y me llamara Aser, sería el feliz. ¿Qué nos hace ser feliz? No es lo natural. La palabra con hacer es la suficiencia. Él disfruta a Cristo como su suficiencia y la rica provisión de la vida divina. Y con Neftalí, la palabra con Neftalí es consumación. Después de la apostasía tenemos el recobro, el disfrute de la provisión de Cristo y se consuma en el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo y finalmente la Nueva Jerusalén como la esposa de Cristo. Y la Nueva Jerusalén es el Neftalí eterno. Así que esto es la historia de la iglesia y de nuestra historia personal. El número 1 romano dice que la apostasía de Dan consistió en establecer un centro de adoración divisivo. División es apostasía. Hemos cubierto, y creo que un número de nosotros en las iglesias estamos usando la palabra santa para el avivamiento matutino y estamos usando esto y cubriendo esto con respecto al entrenamiento reciente de ancianos y colaboradores. Y en esos bosquejos y en la comunión allí se muestra que la apostasía significa cuando el pueblo de Dios entra
en esta apostasía es que han sido distraídos de la línea central de seguir a Dios. Eso es lo que es apostasía. Debemos estar en la línea correcta, siguiendo a Dios. Estamos tan contentos de que estamos en la línea apropiada. ¿Cuál es la ruta apropiada? La enseñanza de la economía eterna de Dios, la cual es su administración para dispensarse a sí mismo en nosotros, para que seamos llenos con sus riquezas y llegamos a ser su casa para su expresión universal. Esta es la economía de Dios. Y la ruta apropiada es estar en la manera ordenada por Dios, revelada en la Biblia, para llevar a cabo su economía. Esa es la ruta apropiada. Todo lo debemos hacer conforme a este modelo, como cuando Moisés fue al monte. Él recibió un modelo del tabernáculo que no era conforme a su opinión, sino conforme al modelo en cada detalle de los mobiliarios. Eso fue lo que hizo Moisés. Fue muy impactante que cuando el hermano Lee estaba con el hermano Lee en Shanghai, nos contó una historia de cuando estaban caminando en las escaleras de un salón de reunión, el hermano Lee sacó su mano y dijo, y puso la mano así, dijo, nuestros planos están aquí en nuestras manos. Y mi hermano le dijo, bueno, ¿qué plano se refería a él? Bueno, los planos son los planos de la edificación de Dios, la economía de Dios, de la manera en que Dios se forja en nosotros y se edifica en nosotros y a nosotros en Él, para que nosotros lleguemos a ser la edificación de Dios en el hombre y el hombre en Dios, que no es otra cosa que la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y finalmente la Nueva Jerusalén. Este es el modelo. Pero Dan entró en la apostasía, así que la división es algo terrible en la Biblia. Si usted cae en división, usted pierde todo. Y eso fue lo que le pasó a la historia. Tenemos estos versículos de Jueces 17, de 17 y 18, Jueces 17 y 18. Hay unas historias ahí terribles que pasaron cuando los hijos de Israel se apartaron de la ruta apropiada. Y Jueces 17 y 18, vemos ahí una persona llamada Micaía del pueblo de Efraín. Usted tiene que leer esos dos capítulos. Están llenos de antibióticos. Y usted puede ver ahí que Micaía, lo que él hizo, él tenía un ídolo esculpido en su casa. Y la Biblia llama la casa de él la casa de los dioses. No le gustaría, nadie le gustaría que su casa fuera llamada casa de dioses, sino casa de vitalidad del Dios triuno. Así que la casa de él era una casa de ídolos. Un día, gente del pueblo de Dan vinieron, ellos estaban peleando por ganar más tierra y la tribu de Dan ganó más tierra y fueron muy exitosos y victoriosos en obtener más tierra. Entonces llegaron a la casa de Micaía y Micaías vio que un día un levita pasó por ahí y le pidió que le fuera su sacerdote personal. Él contrató su propio sacerdote para servirle en su casa, donde tenía ídolos de escultura. Y entonces los danitas llegaron allí y la tribu de Dan pasó por allí. Estaban peleando por más tierra. Ellos tomaron estos ídolos de escultura de la casa de Micaía y le dijeron al sacerdote que le había contratado, ¿qué haces ahí sirviéndole a un solo hombre? ¿Por qué no vienes a trabajar para una tribu completa? Él se llenó de felicidad porque iba a servir una tribu, iba a tener un mejor trabajo. Así es el cristianismo degradado. Un sacerdote bajo contrato. Así que los danitas lo tomaron y establecieron ese ídolo en Dan, y Dan vino a ser un centro de división idolátrica y de adoración idolátrica. Esta es la historia de Dan. También con Jeroboam pecó y dice la Biblia que él estableció dos becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, porque no quería que el pueblo bajo su imperio fuera a Jerusalén
Porque si ellos iban a Jerusalén, Jeroboam dijo que lo matarían a él. Eso es lo que sucede cuando usted preserva la unidad. Es cuando usted está en el terreno de la unidad, el ambicioso en usted es aniquilado. Nosotros no queremos que la ambición quede viva. Así que vemos una vez más ahí, durante los tiempos de Jeroboam, los ídolos en la tribu de Dan. Vamos al número 1 romano, donde dice que Dan luchó como un cachorro de león, buscando obtener una mayor porción de la tierra. Pero después de haber sido exitoso y haber logrado la victoria, vino a ser una serpiente. Imagínense usted, de un león se convirtió en una serpiente. Un león, un cachorro de león, es la continuación de la tribu de Judá. Pero siempre debemos estar apercibidos de cuando tenemos éxito o aún alguna victoria en el Señor o cualquier cosa, sea en el Evangelio, en nuestra práctica o en las experiencias de Cristo, debemos estar apercibidos de no volvernos orgullosos. Si usted se vuelve orgulloso, se vuelve individualista e independiente y finalmente termina siendo divisivo, diciendo yo tengo la manera, sabemos cómo hacer esto. Así que usted se aísla del resto del pueblo de Dios, orgullosamente individualista e independiente, y se transmuta en una serpiente, quien es el enemigo. Tenemos estos versículos aquí, el verso 16 y 17, que Dan iba a juzgar al pueblo como una de las tribus y sería serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Génesis 49, 16 y 17. Dan se convirtió en un obstáculo para el pueblo de Dios, haciéndolo caer hacia atrás por su idolatría y su orgullo. Fue un estorbo para el pueblo de Dios. La letra B dice que la fuente, la tribu donde se origina la apostasía de Dan es que no se preocupó por sus hermanos. Así pues, el hecho de no tener la menor consideración por los demás miembros del cuerpo da origen a la apostasía, lo cual resulta en que haya competencia. Siempre, hermanos y hermanas, aún mientras leemos este bosquejo, si estos puntos son tan preciosos, aún leerlos, santos, nuestra vida completa aquí en la tierra, debemos tomar cuidados de nuestros hermanos, considerarles con todos los santos. Siempre consideran todas las iglesias. Cuando hacemos algo, aún reuniéndonos como la iglesia en cierta localidad, cualquier cosa que practiquemos o hagamos, cualquier cosa que llevemos a cabo o aún nos envolvamos, debemos considerar las otras iglesias. Usted no está simplemente por su iglesia en su localidad, usted toma cuidado por todas las partes del cuerpo de Cristo y todas las iglesias en la tierra. Así que usted ve que en el versículo 31 de Jueces 18 dice, así estuviera levantada entre ellos una imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Ven? Esto es de mucho significado. Establecieron un ídolo mientras toda la casa de Dios estuvo en Silo. Así que quiere decir que esto estaba en competencia. Ellos decían, está muy lejos ir a Judá, mejor nos quedamos aquí en, en Dan. Así que todo el tiempo que la casa de Jehová estuvo en Silo, ellos tuvieron otro centro de adoración en Dan. Nunca debemos caer en competencia. ¿Hay acaso competencia en mi cuerpo? ¿Mi dedo trata de ser más que mi ojo? No. Necesitamos ser lo que somos y lo que somos en Cristo en el cuerpo conforme a nuestra función y nuestra porción, aún como miembros o como iglesias en esta tierra, pues somos todos parte del cuerpo universal. Aquí hay cosas más que se pueden aplicar. Dice la letra C, ser divisivos no solamente consiste en ser partidarios de las denominaciones. Con la denominación está bien claro el asunto de la división. Otro nombre que no es Cristo,
Usted se divide basado en ese nombre o en esa práctica. Eso es división. Eso es denominarse, tomar otro nombre que no sea Cristo y separarse a sí mismo tras ese nombre o esa práctica. Bueno, salimos de las denominaciones y solo tomamos el nombre de Cristo. Él es nuestro esposo y somos gente de Cristo, hombres de Cristo. Así que salimos de las denominaciones, pero no es solo eso, sino también en ser localistas y regionalistas. ¿Saben? Santos, necesitamos reunirnos en el terreno de la iglesia. Nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento está bien claro que todos los santos en una localidad se reúnen como la iglesia en esa localidad y toman la ciudad como su terreno, con Cristo como el fundamento, y se reúnen como la iglesia en esa localidad. Es escritural, es bíblico, es maravilloso y es bien simple. Somos la iglesia, ¿verdad? Y si estamos en Anaheim, ¿cómo nos reunimos? Como la iglesia, ¿dónde? En Anaheim. Como de la misma manera que hay una sola luna, aunque esté en Anaheim o en Tokio, allí está la luna en Tokio, la misma luna, o en la ciudad de Cypress, una iglesia, un solo cuerpo, como la sola luna. Este cuerpo se manifiesta en diferentes localidades y se expresa como la iglesia local. Pero cuando nos reunimos como la iglesia local, no debemos llegar al extremo y caer en el localismo, diciendo esta nuestra iglesia es nuestra y lo hacemos de esta manera y no nos importa las otras iglesias, ni nos importa el resto del cuerpo. Entonces, el asunto de reunirse conforme a la escritura se convierte en un ismo. Una de las grandes pruebas de la iglesia local es si esa iglesia está en comunión con todas las otras iglesias locales. Y santos, ¿no es glorioso que cuando usted va a visitar las iglesias a Tokio, a Seúl, a Moscú, a Seúl, Corea, a Cipres, a Boston, oh, esperamos que haya un día en Reykjavik, haya una iglesia? Cuando usted las visita, se siente en casa, no hay diferencia. Eso es maravilloso. Y necesitamos fuera también del regionalismo. Es cierto que se debe haber cuidado por cierta área y hay una obra en esa área, pero debemos darnos cuenta que hay una sola obra. Hay una sola obra. Así que no debemos caer en el regionalismo tampoco. Es posible con ello levantar una división. Aún en los Estados Unidos, la cultura es muy fuerte. Yo estuve en Texas por muchos años, aunque no nací allí, pero la cultura tejana es muy fuerte. Los hermanos en Texas no quieren tener un sabor tejano, ni tampoco los de California. No queremos tener un sabor californiano, sino el sabor y el gusto y el aroma de Cristo. No queremos ningún ismo. Así que esto sigue diciendo que aún en nuestra experiencia personal podemos desviarnos del camino correcto que consiste en seguir a Dios y en lugar de ello estar laborando en pro de nuestros propios intereses. Número 1 y 2 son preciosos. La mejor manera de ser resguardados de caer en apostasía es cuidar de otros, actuando en beneficio de todo el pueblo y del testimonio único del Señor, en la obra única del Señor. Si Dan hubiera consultado por las tribus, no habría caído en apostasía. Si solo hubiera consultado, si usted tiene comunión con las otras iglesias, ¿qué tal si hubiera consultado con las demás tribus? ¿Cómo sienten si levantamos otro centro de adoración en nuestra localidad con una escultura de oro o de plata? Y los demás dirían, ¿pero qué estás haciendo? Todos, todos Todos necesitamos esta clase de comunión y de ayuda. De otra manera, es tan fácil convertirnos en independientes y aislados y caer en la apostasía. Tenemos los versículos de 1 Corintios 12, 20, que dice que la obra del Señor es una sola, y en Hechos 15,
el hecho de que esté en cierta parte del país. Somos el cuerpo de Cristo. Si mi dedo, usted le pega con un martillo, va a afectar todo el cuerpo. Si mi dedo se infecta, todo el cuerpo se infecta. Así que necesitamos tomar cuidado del cuerpo de Cristo y consultar con todas las iglesias en la tierra. Siempre, santos, déjeme decir lo siguiente. Si nosotros hacemos algo en algún sitio, aún con respecto a la publicación o publicar cierta literatura, es algo muy serio. ¿Ven? Usted debe considerar cómo las otras iglesias lo van a recibir. Si yo publico esto, eso es muy serio. ¿Ven? Cualquier cosa que hagamos en las iglesias debemos considerar el resto de las iglesias. Santos. El hermano Lee tiene una porción en uno de los entrenamientos de ancianos que dice, y el subtítulo es el sabor o el gusto por el ministerio. Así se, en el libro número 3 del entrenamiento de ancianos, dice, a través de los años, cierta clase de sabor se ha levantado o gusto en el recobro. Tenemos el gusto por el ministerio, ¿verdad? Por el ministerio del Nuevo Testamento que produce todas las iglesias. Todas las iglesias. Así que este es nuestro gusto, nuestro sabor. Intrínsecamente, ¿cuál es el factor controlador? El factor controlador no es una persona, el factor controlador es el gusto, el sabor. Usted tiene cierta clase de sabor. Si usted va a mi familia, mis hijos, ellos tienen un gusto. Si yo decido alimentar a mis hijos con pepinillos, se van a revelar y dirán, ¿qué estás haciendo? No saben lo que son pepinos de mar, pepinillos de mar. Yo estuve en una cena una vez donde los hermanos me convencieron de comer un pepinillo de mar. Y yo dije, jamás comeré pepinillos de mar por el resto de mi vida. Pero sin embargo es muy nutritivo, pero mi gusto no es ese. No es mi gusto, ¿ven? Bueno, ¿cuál es nuestro sabor, nuestro gusto? Nuestro gusto es con respecto a lo que usted está constituido. Ron y yo fuimos un viaje a Israel y había mucha gente de habla china allí. Y estamos allí en un autobús. ¿Saben? Los restaurantes chinos están por todo el mundo. Y estamos allí en Israel y estamos en el autobús y de pronto los santos de habla china dijeron, ¿vieron un restaurante chino? De verdad, yo no lo podía creer. Y ellos dijeron, detengan el autobús. ¿Qué? ¿Ah? Yo no hice eso, ¿por qué? Porque ese no es mi gusto. El gusto nos controla. Nosotros aquí tenemos un gusto por el ministerio. Podemos considerar todas las iglesias. Nosotros queremos alimentar a la gente con este ministerio. Si usted alimenta a la gente a sus hijos con algo, en contra de su gusto se van a rebelar sus hijos. Los tumultos anteriores entre nosotros se han levantado porque otros han tratado de meter otro gusto, introducir otro gusto que no es el ministerio, y la gente no lo toma. A mí me gusta este sabor. ¿No le gusta a usted? Este sabor es el sabor del ministerio del Nuevo Testamento. Bueno, tengo que seguir avanzando. Número 2. Número 2. Podemos ser sanados de la apostasía y disfrutar del amor ilimitado del Señor al volvernos a Él. Amo esta palabra. Reconocer las faltas que hemos cometido contra Él para ser perdonados en nuestras iniquidades. Buscar su rostro y procurar conocerle a fin de vivir en su presencia en resurrección. ¿Saben, santos? Todos nosotros personalmente podemos desviarnos de la ruta apropiada. Así que necesitamos ser sanados de nuestra apostasía personal. Y les digo, esos versículos que hay en Oseas, les animo que deben hacer ustedes estos versículos su oración. Oseas es un libro que hace a la gente volver a Dios de su apostasía.
Y en estos versículos, Oseas dice, y verán a Efraín en su y nos curará. Oseas dice, volvamos a Jehová. Nosotros necesitamos volver a Jehová. No, no importa dónde usted esté, pero yo quisiera que usted se vuelva a Jehová con todo su ser. Vuelva hacia Él. Vuelva a Él. Dé su ser a Él. Tal vez usted ha estado bajo cierta clase de ambiente o disciplina, pero aquí dice que Él nos afligió, pero nos va a sanar. Después de 2 días, en el tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Y el tercer día significa resurrección. Debemos salir de los 2 días de desolación al tercer día de resurrección mediante vivir en su presencia. Entonces, Osea dice que conoceremos y proseguiremos conocer a Jehová. ¿Proseguir qué? Conocerle. Entonces le disfrutamos como el alba y como la lluvia temprana y tardía. Y dice que Él sanará de su apostasía. Así que necesitamos pedir al Señor esto. El próximo punto dice, el recobro de Gad no solo consistió en haber obtenido la victoria, sino también en no disfrutar de ella solo. Totalmente lo opuesto a Dan. Gad escogió la primera parte de la buena tierra, el territorio al oriente del Jordán, pero antes de disfrutar de su porción, luchó junto a sus hermanos para ayudarles a conquistar su porción de la tierra al occidente del Jordán. ¿No es esto maravilloso? Pelear junto a nuestros hermanos y por nuestros hermanos, no simplemente para nuestro personal disfrute, sino para todo el cuerpo de Cristo. Ve, Dan, al preocuparse solo por sí mismo, actuó de manera individualista, mientras que Gad, al preocuparse por el cuerpo, actuó de manera corporativa. Hoy en día esto se refiere al hecho de tomar la plena conciencia del cuerpo a fin de cumplir la voluntad de Dios, la cual consiste en que llevemos la vida del cuerpo. Así que caímos en apostasía, el Señor nos recobró y entramos en un nuevo avivamiento, avivados, sanados, regados, reavivados, recobrados, y hemos sido traídos a la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Esto llega y resulta en la suficiencia de hacer. El número romano 3. La suficiencia de hacer tipifica el disfrute que tenemos de Cristo como la rica provisión de la vida divina que nos capacita para combatir y para edificar. Si usted se fija en Génesis 49, 20 en su hoja, el pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Versículo 20 de Génesis 49. ¿Qué son deleites? ¿Qué son deleites aquí? Son comida deliciosa. Comida deliciosa. Cristo debe ser nuestra comida exquisita y deliciosa de cada día, como nuestro deleite. Y debemos darlo a otros como tal deleite también. En Deuteronomio 33, Moisés está bendiciendo. Y esto es una adición a la bendición de Jacob. En Deuteronomio 33, 24 dice, dice que fue uno que caminó en aceite. Esto significa y podemos caminar sobre aceite por medio del abundante suministro de Cristo como el Espíritu en nuestra vida diaria. Así que queremos ser aquellos que andemos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos para que podamos andar en aceite, no en fuego de sus circunstancias, sino andar en aceite del Espíritu todo inclusivo. Cuando disfrutamos del Señor diariamente como nuestra rica provisión de vida,
y tengo una cita que dice, y como tus días serán tus fuerzas, de Deuteronomio 33:25. Esta es la profecía de hacer. Una vez más digo, debemos orar sobre estos versículos. Orar, Señor, que como tus días serán tus fuerzas. Cada día yo disfruto al Señor como mi fortaleza. Y yo voy de fortaleza a fortaleza en la vida de iglesia y la realidad del cuerpo. Cuando disfrutamos al Señor diariamente como nuestra rica provisión de vida, Cristo llega a ser nuestro secreto en cuanto a la suficiencia y podemos estar contentos cualquiera sean nuestras circunstancias. Esta fue la experiencia de Pablo. Él dijo, he aprendido el secreto. Amo Filipenses 4. He aprendido el secreto. En todo he aprendido he aprendido el secreto. ¿Qué secreto? Disfrutar a Cristo en cualquier clase de circunstancia. Él disfrutó el secreto de magnificar a Cristo y vivirlo en cada clase de situación. Disfrutó a Cristo como el secreto de su suficiencia, cualquiera fuera su situación. ¿Cómo podemos estar contentos en nuestra situación y en paz? ¿Cómo podemos tener descanso absoluto, fortaleza, suficiencia y paz, gozo? Sino disfrutando a Cristo como nuestra rica provisión de vida. Así que al comenzar cada día, tener un tiempo con el Señor para ser lleno con Él como la provisión rica de vida. Para así aprender el secreto por medio de o a través de todo el día. Luego de hacer, llegamos a la consumación con Neftalí. Número Romano 4 dice, la consumación a la que se llega con Neftalí tipifica el hecho de que al experimentar a Cristo en resurrección, llegamos a ser aquellos que conquistan la tierra al predicar a Cristo, el Evangelio del Reino en toda la tierra habitada. Esta es la consumación. Neftalí significa resurrección. Y en Génesis 49:21 dice que Neftalí es una sierva suelta. Este es el versículo 21. Neftalí es una sierva suelta que pronunciará dichos hermosos, palabras hermosas. Esto es Cristo. Cristo es nuestro espíritu. Es el verdadero Neftalí. Él no está atado a nada. Es como una sierva suelta, joven, activa, saltadora, brincando en resurrección. Salta sobre cada barrera. Salta todos los obstáculos. Las siervas son muy y significan el Cristo resucitado. No solo eso, sino que expresa dichos hermosos. Usted debe decir, yo quiero ser uno contigo de tal manera que sea una duplicación, una sierva suelta. O líbrame de toda clase de ataduras, la de pecados, de Satanás, de mi yo. Yo quisiera ser, o libérese de toda atadura y sea una sierva que salta, no una tortuga que va así, no, sino una sierva. Bueno, que pronuncia hermosas palabras. Esto no es otra cosa que el Evangelio del Reino por toda la tierra. Si experimentamos al Cristo resucitado, de nosotros procederán dichos hermosos, palabras enriquecedoras y agradables, palabras que infunden gozo y dan vida. El Salmo 22:22, cuyo título es La sierva de la aurora. La aurora, el aurora. Esto significa que si usted va a disfrutar a Cristo como la sierva de la aurora, usted tiene que levantarse temprano en la mañana para contactarle a Él por medio de ejercitar su espíritu como la sierva hermosa y que salta en resurrección. Contáctelo primero que nada en la mañana y Él será tan fresco para usted y Él lo llenará a usted.
Y mientras pasa el día, usted invoca y se abre a Él. Y cuando usted conversa con Él, usted queda constituido con Él en resurrección. Entonces usted ora sobre la palabra y lo disfruta la palabra. Y es usted, entonces se llena de agradables palabras de la Biblia y del ministerio que nos hable la Escritura. Y estas son palabras que infunden gozo y dan vida. Entonces en Hechos 5:20 es un versículo maravilloso y lo he disfrutado por muchos años. Cuando el ángel sacó a Pedro de la prisión que había sido puesto por el Sanedrín, y el ángel que lo liberó le dijo: id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Eso lo dijo el ángel. Oh, yo amo esta palabra. Hay una nota maravillosa. ¿Quién podría leer Hechos 25 y darse cuenta de la palabra esta? Eso quiere decir que el vivir de Pedro y su ministerio hacía que la vida fuera tan real que aún el ángel vio esto y lo manifestó. Esta vida que tú disfrutas, que ha sido lleno, esta vida divina, la vida de resurrección que tú has sido absorbido. Ve y habla las palabras de esta vida, esta vida. Esto muestra que debemos experimentar el disfrute para poder hablar tales palabras. Ve, es precioso que seamos llenos del Cristo resucitado, como la gracia de Dios y la bendición de Dios, a fin de conquistar la tierra para el Señor, al edificar el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la nueva Jerusalén, el Neftalí eterno. ¿No es esto maravilloso? Así que Neftalí en Deuteronomio 33:23 dice que está saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová. Este es Neftalí. ¿No es maravilloso la secuencia de estas tribus? Con Dan tiene la apostasía, con Gad tiene el recobro, con Aser la suficiencia y con Neftalí la consumación, que no es otra cosa que la resurrección. Aquí está la nueva Jerusalén por completo. Es el Neftalí eterno. Hemos llegado a ser allí resurrección, completamente unidos, mezclados e incorporados con el Dios de resurrección. Ahora llegamos a José y a Benjamín. José y Benjamín, las bendiciones de estos dos tribus muestran y cubren toda la verdad y la realidad del Nuevo Testamento. El significado de este nombre es bendición. Nosotros somos gente bajo la bendición de Dios. Somos bendecidos por Dios. ¿No ha sido usted bendecido por Dios esta noche? Efesios 1:3 dice que Pablo dice que Dios, bendecido sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ven? Él nos ha bendecido y en el tiempo lo contactamos para disfrutarle y Él nos bendice consigo mismo. Él es la bendición única. Es más, el Espíritu es la única bendición. Así que con José encontramos la bendición y con Benjamín la palabra crucial es morada, la morada. Con José tiene al Dios triuno como la bendición universal y con Benjamín tiene la morada del Dios triuno en nosotros y nosotros en el Dios triuno como su morada eternal. Somos nosotros bendecidos con todo lo que Dios es en Cristo como el Espíritu para ser constituidos como bendición, para bendecirnos unos a otros por medio de dispensar este Dios de bendición unos a otros para ser edificados, ser la casa o morada universal y eterna de Dios en el universo. Eso es José y Benjamín. Veamos estos puntos en detalle. Número Romanos 5 dice, la bendición universal del Dios triuno fue dada a José, quien fue separado de sus hermanos según el principio del nazareato. El principio del nazareato. Estos versículos nos muestran que José fue separado de sus hermanos.
Si nosotros vamos a disfrutar al Dios triuno como nuestra bendición universal diaria, necesitamos ser los nazareos verdaderos, separarnos para Dios de cualquier cosa, de todas las cosas, aún de la condición apóstata que se encuentra hoy día, y ser los nazareos. Y con respecto a los nazareos, en teología, ser un nazareo es uno que ha sido separado. No debemos ser gente almática, sino gente espiritual y gente que ejercita su espíritu. Nos amamos unos a otros, pero no con nuestro afecto natural, sino con el amor de Dios. Así que nos separamos del afecto natural y segundo, de todos los placeres naturales y mundanos. ¿Quién es nuestro disfrute, nuestro placer, nuestro entretenimiento? El Dios triuno. Así que necesitamos ser separados de los placeres terrenales y también separados de la rebelión. Perdón. Así que todo nuestro ser tiene que ser separado para Dios. Y finalmente, ser separado de toda muerte. Toda cosa que sea muerta o que esté en muerte. Ser llenos con lo que es contra la muerte, que es Neftalí, no es otra cosa que la vida en resurrección. Si somos los tales, podemos ser aquellos que bendicen todo el pueblo de Dios con la Trinidad divina y el dispensar divino. Eso era lo que hacían los nazareos en el número 6. Los detalles de José. Dice que José como rama fructífera junto a una fuente. Leamos dos versículos. Versículo 22 de Génesis 49. Dice que rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se entienden sobre el muro. A dice que José como rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, tipifica a Cristo como el vástago. Isaías 11:1 dice, el vástago, es el vástago verdadero, por medio del cual Dios se extiende a través de sus creyentes, los cuales son los vástagos que dan fruto al tomar a Dios como su fuente, a fin de que Él se propague superando todo obstáculo y restricción. Estos versículos tan preciosos que les digo que deben orar sobre ellos. Usted debe orar, Señor, hazme un retoño fructífero, un vástago fructífero. Oh, sal como un vástago de mí, de tal manera que pueda haber fruto de mí y en la localidad donde yo esté, venciendo toda restricción u obstáculo. Tenemos los versículos en Filipenses que nos suplen. En Filipenses 1:20, Pablo disfrutó el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo para así magnificar a Cristo sin importar la limitación. No importa cuál clase de restricción existiese. Él estaba en la cárcel cuando escribió la carta a Filipenses. Él no le dijo a los santos, envíeme una lima o algo para cortar los barrotes, ni oró por su liberación. En vez de ello, en Filipenses 4, él decía, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y en él, Cristo estaba aumentado, expandido. Y Cristo estaba allí mostrándose grande a los ojos de los que lo habían capturado. Así que él magnificó a Cristo a tal punto que alguien en la casa de César se convirtió, porque él dice que saludaban los que estaban en la casa del César. En cadenas él estaba en Efesios. Él dijo que era embajador en cadenas. A usted le gustaría ser un embajador, pero no las cadenas. Pero cada cual tiene su cadena personal, sean los hijos, la familia, el trabajo, los entrenadores, los compañeros de cuarto, vienen a ser nuestras cadenas. Así que por medio de ello debemos magnificar a Cristo y vencer sobre toda restricción, obstáculo. ¿Qué tal de la oposición? Hermanos, ese es nuestro destino, recibir oposición y también ser difamados. Usted mira la Biblia y la historia de la iglesia, todos aquellos que han amado a Jesús, los que buscan a Cristo,
cada cual que ha querido ser absoluto para Cristo, el enemigo lo ha odiado. Así que ellos son difamados o se le han opuesto. El Señor Jesús dijo, si ellos hablaron mal de mí, el dueño de la casa o el amo, ¿cuánto más no dirán de ustedes? ¿Verdad? Lo llamaron a él Belcebú, ¿verdad? Le dijeron que él echaba a los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Cuánto más aquellos de su propia familia, nosotros? Ese es nuestro destino. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos echarnos atrás? ¿No hablar? No. Debemos ser como aquel que se describe en Hechos 4. Esos santos en Hechos 4 se les opusieron. Ellos estaban allí orando, fueron llenos del Espíritu y oraron al Señor. Señor, da a tus siervos que hablen tu palabra con denuedo. Y el Señor les concedió esto y ellos lo hicieron por la palabra, el Espíritu y la oración. Así que magnificaron a Cristo por medio del Espíritu, la oración y la palabra. Letra B dice, como aquel, José, como aquel que recibió la bendición universal de su Padre, tipifica a Cristo, quien es el heredero que Dios ha designado para heredar todas las cosas, y a sus creyentes, los compañeros de Cristo, quienes son partícipes de su herencia y han sido bendecidos por Dios el Padre con toda bendición espiritual. Así que Cristo es el heredero de todas las cosas, en Hebreos 1, el heredero del universo, y nosotros somos sus compañeros. Somos compañeros de Cristo. Así que nosotros participamos en su herencia y heredamos todo lo que el Dios triuno es y somos bendecidos por el Dios Padre con toda bendición espiritual. Mira el resto de estos versículos con respecto a José. El versículo 22 dice en Génesis 49, le causaron amargura, le asaetearon y se le aborrecieron los arqueros. Esta es la oposición. Y fueron sus hermanos. Los arqueros eran sus hermanos. ¿No es esta nuestra historia? Los hermanos le atacaron. Y mire lo que dice el versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. De esta manera él venció. Mire el próximo versículo. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza. ¿Quién puede escribir algo así? Solo Dios puede hablar tal cosa. Esto es maravilloso, una poesía maravillosa. Y serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Así que aquí ven bendición, bendición, bendición tras bendición. La palabra bendición está 4 veces. Una vez dos, 1, 2, 3, 4 veces. Esto es lo que disfrutamos del Dios triuno. La letra B dice que desde los tiempos pasados hasta la eternidad, de así todo el espacio, así que el tiempo y el espacio incluyen el universo. Tenemos a Cristo como el universo inescrutable. Ve aquí el tiempo y el espacio, desde las montañas y las bendiciones de la profundidad de la tierra. Esto es el Dios, el Padre, como la fuente. Deuteronomio 33, del 13 al 14, habla de ser bendecidos como el rocío, con el rocío. Todas estas bendiciones es para nosotros como los compañeros de Cristo. Número 2 de la letra B. José triunfó sobre los sufrimientos al ser fortalecido por Dios, el fuerte de Jacob, y aquel que todo lo provee, y al ver que todo había sido dispuesto por Dios para bendecirlo. ¿Cómo vencemos en los sufrimientos? Siendo fortalecidos en el hombre interior por Dios, quien es el poderoso, todo suficiente. ¿Cómo vence él? Además, y al ver
que todo había sido dispuesto por Dios para bendecirlo. Todo había sido dispuesto por Dios para bendecirlo. En Génesis 45, 5 y el Salmos y Génesis 50, 20, estos dos versículos son muy preciosos en el libro de Génesis. En Génesis 45 y 50, José le está hablando a sus hermanos. Si usted está en un pozo y alguien se lo lleva a otro país como un joven, eso es terrible. Y imagínese que sus hermanos le hagan eso a usted. Querían matarlo, luego lo venden como esclavo en una tierra ajena por muchos años. En su vida natural, si usted está en la cárcel, dice, cada vez que si yo salgo de aquí, me voy a encargar de ellos. Pero José fue una persona que reinó en vida. Lo que él era, lo venció. Estaba en la prisión y fue fortalecido por Dios, el poderoso de Jacob, y disfrutó a Dios como el pastor y como el suministro suficiente. Pero también él vio que todo lo que le pasó fue arreglado por Dios. Así que en Génesis 45:5, él le dice a sus hermanos, ustedes creen que me habían vendido, pero más bien Dios me envió delante de vosotros. Los hermanos lo vendieron, pero en Génesis 45 dice que no se preocupen, no hay problema, no se entristezcáis. Ustedes me vendieron acá, pero fue Dios que me envió delante de vosotros. ¿Qué realización él tuvo ahí? ¿Saben? Muchas cosas nos ocurren a nosotros y es fácil culpar a otros. Oh, si ese hermano no hubiera hecho eso, por eso es que estoy en esta situación. Porque esa hermana me miró de esa manera. O los santos no me dijeron amén. O los hermanos hicieron esto o aquello. Y esta es la razón por la cual yo estoy aquí ahora en Anaheim. Siempre tratamos de culpar a otros, ¿verdad? Pero necesitamos darnos cuenta de que cada cosa fue la soberanía de Dios. Quiero decirles esto. Parte del escudo de la fe en Efesios capítulo 6. Parte de tomar el escudo de la fe envuelve varias cosas. Pero dos de ellas, y quisiera mencionarlas, es número uno, tener el escudo de la fe. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para creer que Dios, en su soberanía, siempre obra o opera lo mejor que es para nosotros. Usted puede decir, fue un error que yo estoy aquí en Huntington Beach. No, no fue un error. Dios lo envió allí a usted. Usted dice, bueno, dejé la iglesia y ahora estoy aquí. Usted debe confiar en la soberanía de Dios. Aún sus errores están bajo la soberanía de Dios. Y eso opera lo mejor que es para nosotros. Y lo que es mejor para nosotros es que Dios se está forjando en nosotros para transformarnos y conformarnos a su imagen, de tal manera que podamos disfrutarlo a Él como el Dios de la transformación para la edificación de la iglesia como la casa de Dios. En Génesis 50:20 dice, Él le dijo a sus hermanos, José, ellos estaban muy preocupados, los hermanos de José estaban muy asustados. Ellos dijeron, José es el principal en Egipto. Nosotros vamos a tener problemas. Pero mírenlo, al final de Génesis, José le dije, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. ¿No es esto maravilloso? Todo bajo la soberanía de Dios. ¿Cuál fue el bien? El bien fue preservar a todo el pueblo. Todos ellos hubieran muerto y Israel se hubiera extinguido si los hermanos de José no lo hubiesen vendido a Egipto. Piénselo, la nación completa se hubiera extinguido. Detrás de la escena estaba Dios operando. Ellos hicieron un mal y Dios lo tornó para bien. Así que toda la nación de Israel fue preservada y bendecida.
para ser su casa. Eso es lo que está pasando en nuestro ambiente. Así que 1 Corintios capítulo 3 dice, todas las cosas son vuestras. Sea Apolo, Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. La vida es vuestra. La muerte es vuestra. Sea lo presente, lo porvenir. Todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. ¿Qué significa que todo es vuestro? Que todas las cosas operan para bien de aquellos que Dios ama. ¿Cuál es el bien ahí? No quiere decir que todo va a salir bien. Si mi carro se daña, voy a obtener uno nuevo. No, el bien allí, solo Dios es bien, es bueno. Todas las personas, todas las cosas, todos los asuntos operan de tal manera que Dios, como el bien, pueda ser forjado en su ser para transformarle y conformarle a la imagen del primogénito Hijo de Dios. Ese es el bien. Por ello, tenemos estos versículos en Efesios 5, 20. Por eso Pablo dice, dando gracias siempre por todo a vuestro Dios. ¿Ve? Porque todas las cosas operan para bien. Para que, cuya última bendición es Dios. Número Romanos 6. La morada del Dios triuno fue otorgada a Benjamín. Con José tenemos la bendición universal. Ahora con Benjamín tenemos la morada eterna del Dios triuno. La consumación final. La habitación mutua de Dios y de sus redimidos en la eternidad. Esta es la suprema bendición dada al pueblo de Dios. Esta es la bendición más grande que se le da al pueblo de Dios. La bendición más grande es estar en la vida de iglesia. Esa es nuestra bendición más grande. Cuando habitamos en Dios y Dios habita en nosotros. Para así ser su expresión corporativa. Y finalmente la Nueva Jerusalén como la habitación eterna. Con José tenemos estos versículos en Deuteronomio 33, 12, donde dice que José fue bendito con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Fue bendecido con el Dios que estaba en la zarza. Él es el fuego divino que arde en nosotros para ser llenos con Él y expresarle como su casa. Finalmente, en la Nueva Jerusalén, tenemos este versículo en Apocalipsis 21:5, cuando lleguemos a estar consumados como la Nueva Jerusalén. Él dice allí, he aquí, todas las cosas han sido hechas nuevas en Apocalipsis 21:5. Así que solo Dios es nuevo. Quisiera decir lo que el hermano le dice sobre esto. Él dice que el secreto de recibir a Dios como nuestra bendición es este. Es traer todo a Dios y dejar que Dios entre en todo. Este es el secreto de ser bendecido por Dios, con Dios. Traiga todo a Dios y deje que Dios se introduzca en todo. ¿Por qué? Solo Dios es nuevo. Él es nuevo. Él es la novedad. La novedad, siempre viviente, nuestra bendición. Así que debemos traerlo todo a Él y dejar que Él entre en todo. De esta manera somos renovados y bendecidos con todo lo que Él es. Santos, esto es muy práctico. Hermana, si usted es una hermana que está ahí en la cocina, y esto es un ejemplo del estudio vida, usted debe traer su cocina al Señor. Dígale, Señor, aquí está mi cocina. Quiero que vengas a mi cocina y que seas uno conmigo mientras yo cocino. Que usted debe traer a Dios a su cocina. Traiga a Dios a todo. Y deje que Él se meta en todo. En su trabajo, consulte con Él en todo. Tráigale todo a Él y deje que Él entre en todo. Háblele y usted será bendecido por Él. Finalmente, letra A. La bendición con la cual Moisés bendijo a Benjamín afirma que él habitaría confiado junto a Jehová en Deuteronomio 33, 12 y que Jehová moraría. Así que ahí al parecer que Jehová es vecino de Benjamín. ¿No es eso maravilloso? Tener al Dios triuno como su vecino. Si el ladrón viene, usted llama a su vecino. Eso es lo que significa paracleto, el consolador. Es uno que está al lado.
uno que nos ayude en todo. Eso es Benjamín. Y Jehová moraría entre los hombros de Benjamín. Mire, yo tengo dos hombros. ¿Qué está entre mis hombros? Mi cabeza, ¿verdad? ¿Ven? Cuando estamos en la realidad de Benjamín, Jehová lo disfrutamos como nuestra cabeza. Él es nuestro Señor, nuestro Rey, y le damos el encabezamiento en todas las cosas y queremos que todo sea encabezado por Él. Ahora, aquí dice Jerusalén junto con el templo de Dios, la morada de Dios, está localizada en el territorio de Benjamín. Esta es la habitación de Dios. Finalmente, la letra B, todas estas bendiciones producen la morada de Dios. Esta es la voluntad de Dios, el deseo de su corazón. Así que esta es la consumación de las bendiciones de Jacob como la morada eterna, que no es otra cosa que el Dios de Betel, el Dios de la casa de Dios. La consumación final de todas estas bendiciones del Dios triuno es que llegamos a ser su casa, su habitación para su expresión. Santos, tenemos estos versículos en Isaías 66, del 1 al 2, que son muy preciosos. Esperamos que tomemos estos versículos, los tomemos como oración. Estos versículos dice que los cielos son el trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está el reposo? Entonces él dice, pero mi mano hizo estas cosas y así todas estas cosas. Pero miraré a aquel que es pobre. Yo quiero que tú, hombre, seas mi morada. El versículo 2 dice, mi mano hizo, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que si vamos a morar en el Señor y queremos que Él more en nosotros, necesitamos ser pobres en espíritu, siempre vaciados, no ocupados, de tal manera que el Señor pueda poner algo fresco. Tenemos un entrenamiento que se acerca de Colosenses. Debemos orar, Señor, quiero ser pobre en espíritu para este entrenamiento y recibir nuevos pensamientos y nueva revelación. Tener la novedad de tu ser y en tu presencia en este entrenamiento de verano. Quiero ser pobre en espíritu y uno que tiembla tu palabra, que reverencia tu palabra y que ora tu palabra. De tal manera que tu palabra venga a ser mi constitución. Y esta es la clase de persona que Dios puede usar para la edificación de su casa. Bueno, me detengo aquí ahora. Tenemos tenemos tiempo para compartir, por lo menos 25 minutos, y estoy muy contento por ello. Y estoy esperando que todos compartan. Santos, me gustaría decir esto también antes. Todos los jóvenes del entrenamiento aquí, queremos animar también a todos compartir, no solo a los jóvenes del entrenamiento. Necesitamos también el compartir de hermanos que han estado mucho tiempo en el recobro. ¿No es verdad, jóvenes? Me gusta su compartir y quiero que compartan, claro, pero me gustaría escuchar de todos, de muchos. Necesitamos el compartir de la mayor cantidad posible de miembros del cuerpo de Cristo. Damos un minuto para orar con nuestro vecino y entonces compartamos.